Hola, Buenas tardes, doctor. gracias. Sí, disculpen el retraso, tuve un inconveniente con el link. Pero vamos a empezar las clases del día de hoy. Voy a compartir el. Muy bien, entonces el día de hoy vamos a. Hola, sí, se me escucha, ¿no? Sí, doctor, sí se le escucha. Gracias. Entonces hoy día hablamos sobre parasitosis intestinal. Vamos a ver generalidades, los cuadros clínicos más frecuentes y principalmente pues vamos a hablar de dos grupos, los protozoos y los helmintos. ¿Ya? Esos dos grupos que son organismos que viven pues en otro organismo, en este caso el ser humano, ¿no? Entonces, a manera de resumen, los helmintos son gusanos elongados, simétricos, de pared corporal, cubierta con una cutícula resistente, tienen ventosa y ganchos en sus extremos, que lo vamos a ver más adelante. Y fíjense ustedes, se clasifican a la vez en nemátodos, céstodos y tremátodos, ¿no? Dentro de los nemátodos tenemos el ascaris, por ejemplo, tiene una forma usada, pueden ser ísticos o intestinales, o sea, afectar el tejido. Dentro de los cestos tenemos, por ejemplo, las tenias, que tienen un cuerpo segmentado en proglótides, ¿no? Y dentro de los tremátodos, por ejemplo, tenemos a la fasciolasis, ¿no? Que son hermafroditas, que tienen forma de hoja, por ejemplo. Entonces, y dentro de los protozoarios, pues también que son organismos unicelulares, a diferencia de los anteriores, ¿no? Que de acuerdo a sus organelos de locomoción se van a clasificar en pseudópodos, cilios, flagelos, y así. Pseudópodos, por ejemplo, amebas de vida libre, cilios, el Oryctirium coli, flagelos trypanosomiasis, leishmaniasis, y, en, y otros tipos, el paludismo, el Cryptosporidium, lo que es de clase Sporozoos. Entonces, lo que vamos a tratar son amebas, Balantidium y Cryptosporidium, por ejemplo. Dentro de los nemátodos, los intestinales, como la clase es de parasitosis intestinal, tenemos principalmente al Ascaris, a la Tritura, al Enterobium y a lo que son el Ankylostoma y el Necator, que vendrían a ser las uncinarias y las Strongyloideasis estercorales. Entonces, las cuatro especies más frecuentes o más importantes que constituyen un problema de geohelminthiasis vendrían a ser pues el Ankylostoma, la Ascariasis, la Trichuriasis, ¿no? Y fíjense ustedes que la transmisión de la mayoría de ellos se da a través de los huevos infectivos, excepto del Necator y Strongyloideasis. En este caso tiene que penetrar la piel. En este caso la persona está descalza, por ejemplo, y el parásito penetra de forma percutánea, ¿no? Ahora, la estrogilidiasis se puede contactar, se puede transmitir de persona a persona, al igual que la enterobiasis. La distribución geográfica es global, principalmente en regiones cálidas y húmedas, y la que tiene más años de infestación, o puede ser toda la vida del huésped, es estrongiloidiasis, por ejemplo. Ahora, de acuerdo a su localización, ascariasis más afecta el intestino delgado, yeyuno, lichuriasis más la superficie del colon y ciego, las uncinarias más la mucosa de la porción media y superior del intestino delgado,
la estrongiloidiasis, duodeno y yeyuno, y el enterobius vermicularis, pues el ciego, el apéndice y la región perianal. En cuanto a la distinción del ascaris lumbricoides, vemos que es que en la parte superior acá, el ascaris lumbricoides, el ankylostoma duodenale y la estrongiloidiasis estercoralis, estos tres parásitos recordarán ustedes el ciclo de luz, ¿no? Ciclo de luz que ascienden, que una vez que llegan al intestino, ascienden, ascienden, bueno, invaden la vía sanguínea, pues llegan hasta los pulmones, y de los pulmones ascienden por la tráquea y los bronquios, por los bronquios y la tráquea, y después nuevamente son deglutidos, ¿no? Todo es el ciclo de luz. En estas fotos, en la parte superior, ven ustedes un huevo mamelonado de Ascaris lumbricoides, después sigue un huevo de Trichuriasis, al costado un huevo de Enterobius, más abajito uno de Strongyloidiasis. Esta larva es de la larva de Strongyloides stercolaris y este huevo es de Ankylostomiasis. Entonces, las Ascaris lumbricoides, como ven ustedes ahí, la, la hembra es la que tiene el mayor tamaño, afecta principalmente el intestino delgado y tiene una fase migratoria, ¿no? Eh, Tiene una fase migratoria larval a nivel de hígado, a nivel de pulmón, produce una reacción de hipersensibilidad tipo asma bronquial cuando invade la vía bronquial o urticaria, que en este caso puede ser por hipersensibilidad, ¿no? Y en forma retardada puede formar granulomas. Ahora, la fase intestinal, pues una infección aguda se puede decir, produce síntomas gastrointestinales, diarrea, vómito y con el tiempo, pues síndromes de mala nutrición. Y también hay migraciones erráticas donde el parásito puede ascender por la vía respiratoria y en este caso ir hacia la nariz, hacia la boca, por ejemplo, ¿no? Como ven ahí en la foto, ¿no? Son migraciones erráticas. Entonces, los parásitos adultos viven en la luz del intestino. A nivel del intestino colocan más o menos 200.000 huevos al día. Los huevos no fertilizados, ¿no? Y en este caso ya los huevos salen al medio ambiente y se desarrollan hasta la infectividad dentro de 18 días a semanas, ¿no? Después, en el lugar 3, en el paso 3, hay una ingestión de huevos fertilizados ya infecciosos y estos eclosionan e invaden la mucosa intestinal nuevamente. Y en la mucosa intestinal, a través de las vénulas portales, ascienden hacia el tejido pulmonar. Y después pasa el ciclo de luz y nuevamente llega al intestino delgado. Entonces, al momento que pasa por la vía respiratoria, pueden presentar síndromes, por ejemplo, el de Loeffler, ¿no? Que son síntomas de hiperreactividad principalmente, tos no productiva, dolor torácico, fiebre y eosinofilia, ¿no? Es denominada la neumonía eosinofílica, por ejemplo. Igual a nivel intestinal puede producir síntomas o cuadros de obstrucción intestinal y de malnutrición, ¿no? Las obstrucciones intestinales, la obstrucción intestinal y a la vez se puede dar obstrucción de los conductos biliares, pancreáticos y asociarse pues a cuadros clínicos comprometiendo estos órganos. Pueden darse casos severos de formación de ovillos a nivel intestinal, ¿no? Y eso es en sí la ascariasis. En cuanto a diferencia de ascariasis trichuriasis, afecta el intestino grueso, la más grande en este caso es el macho, de 3 a 4 centímetros, y tiene, fíjense, un extremo filiforme, ahí ven ustedes, que se introduce en la mucosa intestinal, y una región posterior gruesa, y que en el macho es curvatura posterior, en curva, y en la hembra es recta, por ejemplo.
Igual, dejan sus huevos, en este caso, el ser humano elimina los huevos no embrionados en heces fecales. Estos, en estos huevos, en el medio ambiente, se desarrollan los embriones y así los huevos embrionados o infectivos pasan a contagiar por vía oral otra vez, ¿no? A nivel del intestino delgado penetran las glándulas del Ibercum y se enclavan en forma de lancetas a nivel de colon o grueso. Entonces, esta es la patogenia. Vean ustedes la mucosa intestinal, la infinidad de parásitos que se ven ahí. Hay focos hemorrágicos, el paciente puede tener anemia intensa, heces frecuentes, con poco volumen y sangrado, tenesmo en otras palabras, y poco a poco esto puede llevar a otra complicación que es el tenesmo rectal, o el prolapso rectal, perdón, el prolapso rectal. Enterobiasis, otro nematodo, que igualmente uno se contagia por la ingestión de huevos embrionados, que pasan a ser infectivos a nivel intestinal, ¿no? Entonces, alcanzan la mucosa oral por manos del portador. En este caso, enterobiasis también se puede contagiar de persona a persona, ¿no? O por uno mismo. Uno mismo se hace una retroinfección, autoinfección interna, ¿no? Los huevos se depositan, por ejemplo, en la región perianal, de preferencia en la mañana, y estos mismos huevos se pueden deglutir sin querer. Eh, Como ven ustedes, pueden producir prurito perianal, prurito nasal, principalmente en niños, y es uno de los exámenes más frecuentemente realizados a través del test de Graham, por ejemplo, ¿no? Que es la cinta adhesiva que se coloca en el margen perianal y, y se lleva inmediatamente al microscopio para observar. En cuanto a otro tipo de nematodos están las anchilostomas, las oncinarias, ¿no? En este caso, Ancylostoma duodenale, Innecator americanos. Los huevos pasan a las heces igualmente y luego de 1 o 2 días eclosionan y viven en los suelos contaminados, ¿no? En los suelos contaminados, en estos suelos se forman las larvas rhabditiformes, que luego de 5 o 10 días pasan a ser larvas filariformes. Y esta es la patogenia, ¿no? Las larvas filariformes sobreviven 3 a 4 semanas y para infectar al ser humano tienen que penetrar la piel. Tienen que penetrar la piel. Luego, pues, a nivel sanguíneo ya alcanzarán los diferentes órganos. ¿En dónde afecta mayormente? En el yeyuno, donde alcanza su maduración. Igualmente, luego de la penetración de piel, pueden volverse latentes, ¿no? Principalmente latentes. El paciente puede estar asintomático, puede haber unión de anchilostomas al la pared intestinal y producir síntomas inespecíficos, ¿no? Náuseas, dolor abdominal, pueden presentarse casos de anemia severa, eh, hemorragias digestivas ocultas, y en casos graves pueden haber eosinofilia, desnutrición, una reacción dérmica urticarial, cazón de tierra, lo que llaman, asociada a penetración de larvas filariformes. Y también cumplen el ciclo de luz, ¿no? Causando una neumonía eosinofílica. Semejante patogenia tiene la estrongiloidiasis de penetrar la piel como mecanismo de infección. Entonces, en este caso, la hembra grávida, ¿no? Que es la más infectante, al llegar a la mucosa, pues penetra y ahí deposita sus huevecillos. Estos huevecillos se pueden seguir dos caminos, ¿no? Son liberadas al medio ambiente, de estrongiloidiasis, y en el medio ambiente se diferencian en larvas radiatiformes, y después en filariformes, o estos huevecillos, ese es uno. Y el otro camino es que estos huevecillos en el intestino grueso se diferencian, ahí se diferencian en larvas rhabditiformes a filariformes. Entonces, hay tanto una autoinfección como una infección externa, ¿no? Esos dos ciclos puedes pasar con la estrongiloidiasis. La inmunosupresión
En este caso, eh, más adelante lo veremos, por diabetes puede aumentar esta infección. Acá fíjense, RH significa ratiforme y la F significa pilariforme, ¿no? Entonces, como las larvas filariformes de estrongiloidiasis, al igual que las uncinarias, penetran la piel. ¿No? Y estos son los factores de riesgo para que esta autoinfestación, como les muestra acá, esta autoinfestación sea más intensa, ¿no? Después de una autoinfección llega la hiperinfección y después de la hiperinfección pasa a ser una estrongiloidiasis diseminada. Pero no todos los pacientes hacen esto. ¿Quiénes principalmente pueden hacerlo? Los pacientes coinfectados con HTLV 1, los pacientes diabéticos, los pacientes que toman inmunosupresores o corticoides. Acá tenemos también en menor frecuencia pacientes con VIH, neoplasias hematológicas, desnutrición, hipoglobulinemia, receptores de trasplantes, ¿no? Por eso es un screening en el pretrasplante, por ejemplo, es el estudio de heces para el hallazgo de estrongiloidiasis. Y sí, el HTLV pues está muy bien descrito y asociado a estrongiloidiasis diseminada. Entonces, hay una autoinfección, como mencionamos, después hay una hiperinfección, ¿no? Donde se hace más intensa esta fase, y más adelante la infección diseminada. En la infección diseminada ya el parásito se puede encontrar en piel, en esputo, en secreción abdominal, por ejemplo. Tranquilamente podemos pedirle un examen de esputo al paciente y encontrar larvas, o puede haber neumonía eosinofílica también. Un minutito, por favor. Ese es son los cuadros clínicos de estrongiloidiasis diseminada. Ahora, en este contexto de la diseminación se pueden producir complicaciones o sobreinfecciones bacterianas, ¿no? Por ejemplo, abscesos abdominales, bacteriemias, hasta meningitis, ¿no? Por bacterias gram negativas o gram positivas. Como ven ustedes ahí. El diagnóstico de los helmintos generalmente se hace por estudio de heces, ¿no? Estrongiloidiasis también se puede hacer estudio de serología. Enterobius verbicularis, el test de Graham, ¿no? Examen directo, por ejemplo, ¿no? Pero principalmente el examen de heces, examen de heces. El tratamiento, fíjense, en la mayoría de patologías es el albendazol como dosis única, o se puede dar 3 dosis o repetir a la semana. La diferencia está en estrongiloidiasis. Aquí la ivermectina se puede usar en 2 días seguidos, o en casos de diseminación o hiperinfestación, el tiempo varía de 7 a 12 días o quizás más hasta obtener una respuesta terapéutica con exámenes parasitológicos negativos. Entonces, vamos a echar mano al vendasol. En los éstodos intestinales y tisulares tenemos, por ejemplo, a Taine-hexaginata, Taine-solium, y cisticercosis, Echinococcus granulosus y aminolepiasis, ¿no? Entonces, igual, céstodos en el huésped primario, en este caso el ser, ¿no?
elimina los huevos y se depositan en el suelo. Y estos igualmente son ingeridos por huéspedes intermediarios. En este caso puede ser el ganado vacuno o el ganado porcino, ¿no? Para luego irse al huésped definitivo, que es el ser humano. Entonces, igualmente tenemos acá las tenias intestinales, que son todas estas, excepto Echinococcus. Echinococcus viene a ser una tenia quística, por eso que forman los quistes ciatídicos, ¿no? A nivel hepático o pulmonar. Todos ellos afectan la luz intestinal. Todos ellos, la mayoría tiene ganchos o ventosas en su extremo anterior, por ejemplo, ¿no? Su nombre tienen otros nombres comunes, por ejemplo, el Diphyllobotrium es la tenia del pescado, la Lemnolepsis nana, la tenia enana, la tenia saginata, la tenia del ganado vacuno, la tenia solium, la tenia del ganado porcino. Sí. Igual, la cisticercosis, en este caso por la Enia solium, al producirse infección del sistema nervioso central, ¿no? Pueden presentar diferentes presentaciones clínicas. Pueden tener una fase asintomática, una fase vesicular coloidal, una fase granulomatosa y una fase calcificada. Entonces, la fase vesicular y vesicular coloidal tienen una reacción inflamatoria intensa que requiere tratamiento. Mientras tanto, la fase granulomatosa y calcificada ya son... Un momentito, por favor. Entonces, la fase vesicular y vesicular coloidal son quistes viables. eh, y en un mismo paciente pueden coexistir todos. Por ejemplo, acá en este gráfico hay una resonancia. Tenemos la parte oscura que es un quiste con una escólex ahí adentro en la flecha blanca. Y más afuera en la flecha negra una lesión calcificada. Este es el estado vesicular de la necrosis y cistosis. Entonces acá tenemos el estado vesicular y estado calcificado. Aquí tenemos el estado vesicular coloidal, ¿no? O un edema periférico, que se ve ahí. Y las calcificaciones también, en otra foto la foto B, ¿no? En este caso sí, el paciente requiere tratamiento. Cuando son una o dos lesiones, es más fácil tratar al paciente. Y aquí, en esta forma, se ven el estado granulomatoso nodular, ¿no? Que ya está en su ya está entrando acá una fase de degeneración. Entonces, tanto la fase vesicular coloidal y quística, pues requieren tratamiento. Antes de iniciar tratamiento parasitario, para necrosis y cercosis hay que hacer un fondo de ojo, ya que estaría contraindicado en caso de encontrarse contraindicado el tratamiento. La difilobotriasis, en nuestro país, el difilobotrium más frecuente es el adenocephalus pacíficos, aunque sea asociado a pinípedos, por ejemplo, morsas, perros y chacales. Igualmente, el ser humano se va a contagiar por la ingestión de peces infectados, ¿no? Que las finales van a alojar en la parte muscular, pues, los crustáceos infectados. Igualmente, el mecanismo de transmisión es por la ingestión de pescado crudo o poco cocido, el periodo de incubación de 4 a 6 semanas,
y puede producir anemia megaloblástica con deficiencia de vitamina B12 y eosinofilia en 5 o 10% de casos. Y las complicaciones son semejantes a ascariasis, por ejemplo, obstrucción intestinal, colangitis, colecistitis, pancreatitis. La imunolipiasis, pues, es la etnia más pequeña que hay. Vean ustedes acá sus ventosas, la corona de ganchos, y en el cuerpo están las proglótides, que tienen en su interior los diferentes huevos. Son unas proglótides grávidas. Entonces, sus huevos son redondos, ovalados, miden de 45 a 50 micrómetros de diámetro. La forma infectante acá del huevo, la larva, que se encuentra en este caso se encuentra en las ratas, en caso de la imunolipiasis nana, o se encuentra en los insectos, en este caso vendría a ser como pulgas o piojos, en caso de imunolipiasis diminuta. El diagnóstico igual se va a realizar a través de examen de heces para hallar los huevos, ¿no? O pues se podrá identificar también las proglótidas al examen directo. En caso de quinococosis, ya sea en caso de neurocisticercosis, pues echamos las imágenes y la resonancia magnética es la imagen gold estándar. El tratamiento en caso de que la TN afecte la luz intestinal, ¿no? Sin afección del sistema nervioso, se podrá usar niclosamida o praziquantel, dosis única. Y en neurocisticercosis el tratamiento de lesión es albendazol. Albendazol en caso de que las lesiones sean mínimas, una o dos lesiones en las fases, en los estados viables. En caso de que sean más lesiones, ¿no? Hasta quizá 20, menos de 50 lesiones, se podrán usar praziquantel. Y acá un punto importante, antes de iniciar el tratamiento con albendazol o praziquantel o ambos, el caso lo requiere, se iniciará corticoides unos 5 días previos al tratamiento. En la inmunolepsis, el praziquantel es el tratamiento de elección y en el difilobodrium también el praziquantel es el tratamiento de elección. Ahora pasamos a los tremátodos. Tremátodos, el parásito que más representa este grupo es la fasciola hepática, junto con el Paragonimus westermani, ¿no? En este caso, pues la fasciola hepática, el huésped intermedio es el caracol, hermafrodita linnaeído, y el huésped definitivo, las ovejas, vacas, cabras y humanos. Aquí, por ejemplo, a través de las heces, se va a contaminar las verduras que crecen al ras del suelo. Ejemplo, berros, alfalfa, lechugas y el agua contaminada. Y la fasciola hepática tiene, pues, como su nombre mismo lo dice, un tropismo por la vía biliar y el hígado, causando síntomas de obstrucción biliar, ictericia, hepatitis, por ejemplo, ¿no? Aquí vemos de que, en este caso, la ingestión de metacercarias, estas metacercarias se diferencian inicialmente en los miracidios que penetran el caracol. Estas metacercarias pues alcanzan el duodeno, eh, por la contaminación o el consumo de berros o alfalfa, por ejemplo. Tiene una fase aguda, la fasciolosis hepática, que se caracteriza por una fase de hepatitis o colangitis, ¿no? Con dolor en hipocondrio derecho. Aquí la característica es la eosinofilia. Eosinofilia. Como ustedes ven, una litiasis simple vesicular no cursa con eosinofilia, ¿no? Entonces, si cursara, pues hay que nos llama la atención, ¿no? Dolor, fiebre y eosinofilia. Y una fase crónica ya más de vías biliares, donde hay una obstrucción de vías biliares por los parásitos, condicionando estenosis, dilatación y eventualmente ulceración de las vías biliares. La fase crónica
como hay ascenso de los parásitos, pueden inclusive ocasionar ruptura de la cláusula de Gleason y causar hematomas hepáticos. Como complicación, el paciente se puede descompensar, ¿no? Un shock hipovolémico, por ejemplo. El diagnóstico para trematosis es el FAS2 de LISA, es el examen de elección. Tiene una buena sensibilidad del 92%. Eso sí se hace en la práctica privada. En hospital no contamos con este examen. Y el tratamiento es el triclavendazol. Triclavendazol a 10 miligramos por kilogramo, por 1 o 2 días, ¿no? Y resulta casi en el 100% de formas inmaduras y adultas. Otra alternativa que también usamos es la nitazoxanida. Nitazoxanida. Y en cuanto a protozoos intestinales, ya pasando a los protozoarios, ¿no? Como hemos visto, la clasificación inicial pueden clasificarse de acuerdo a su movimiento en sarcodinos, mastigóforos, cilióforos y esporozoos, ¿no? Entonces, en amebas del tracto digestivo tenemos las amebiasis. Acá, principalmente, el trofozoito es la forma más infectante, ¿no? El trofozoito. En Tamoeba histolítica, esta especie histolítica es la más patógena para el ser humano. Y existen otras menos patógenas como el Tamoeba dispar, por ejemplo. La Tamoeba histolítica pues se caracteriza por la eritrofagocitosis, ¿no? Eritrofagocitosis. Acá se ven los quistes de Tamoeba histolítica, en un examen concentrado de heces. Igualmente en Tamoeba histolítica con sus núcleos y cuerpos cromatoides, ¿no? Habitan en el lumen y en la pared o en ambos lugares del colon. Es por esta razón que su clínica es una disentería, ¿no? La disentería amebiana. Los trofozoitos son liberados en las heces, en el contenido fecal, y muchas veces pues está asociado a sangrado intestinal. ¿Cuál es la parte de la diarrea o la diarrea disenteriforme? Pues el absceso hepático es otra complicación, ¿no? El absceso hepático. Entonces, la forma infectante es el quiste, ya que es capaz de resistir a la cloración del agua y las condiciones ambientales, ¿no? Ahora, a nivel intestinal, como hay una invasión de este protozoo, hay una eritrofagocitosis y a través de la producción de colagenasa y una proteína citotóxica pueden producir reacciones inflamatorias y úlceras. Estas úlceras típicamente llamadas cuello, cuello de botella o botón de camisa, ¿no? En estas lesiones hay inflamación aguda. Los lugares más afectados son el ciego, el colon ascendente, el recto sigmoides y apéndice, ¿no? Acá se ve, por ejemplo, en esta foto histológica, la, la lesión de botón de camisa, ¿no? Y las úlceras ahí que ven en la colonoscopia. En tamoides histolítica, pues la ingestión de quistes maduros, ¿no? Los trofozoitos que son eliminados por las heces pasan al medio ambiente donde se van a diferenciar en quistes. Entonces, el absceso hepático es una de las complicaciones y también la peritonitis, sepsis, llegando a una tasa de mortalidad de colitis de un 3%, ¿no? Hemorragia masiva, hemorragia digestiva baja. Y el absceso hepático, pues, es de localización más frecuente en el lóbulo derecho y por lo general el absceso es único. La biopsia hepática muestra una inflamación periportal inespecífica. Los signos anatomopatológicos más llamativos son la existencia de hepatomegalia y una lesión focal. Entonces, al momento de hacer un drenaje de estos abscesos, lo que se puede encontrar es un material chocolatado o en pasta de anchoas.
En este material o en esta secreción purulenta chocolatada, pues es muy difícil encontrar la ameba. Estas se pueden localizar a nivel de la pared el absceso. Vean ustedes ahí el absceso único, que es más frecuente, que también pueden ser múltiples, ¿no? Pueden semejarse a unos quistes, lesiones quísticas. Acá tenemos una complicación de un absceso hepático amebiano con una ruptura al, al tórax, produciendo un derrame pleural, ¿no? Derrame pleural, o un absceso pleural. El diagnóstico se hace por la detección directa de los trofozoitos en heces o también por exámenes serológicos para detectar anticuerpos para entamoeba histolítica en el 95% de pacientes con amebiasis. El tratamiento de elección es metronidazol. Metronidazol, alternativa nitazoxanida. Sí se me escucha, ¿no? Sí, doctor, sí se le escucha. Gracias. En cuanto a los que son los flagelados, que son otra clasificación, tenemos a la giardia, giardiasis duodenalis. Igualmente acá en giardiasis, vean la morfología del trofozoito, es uno de los parásitos más simétricos, se puede decir más simpáticos, ¿no? Porque tiene sus cuatro pares de flagelos, cuatro laterales, dos ventrales, tiene una forma de pera, ¿no? Son trofozoitos que ven ahí. Y los quistes, ¿no? Que tienen forma quística, ¿no? O sea, cuatro núcleos. Igualmente, nos vamos a contagiar por los alimentos contaminados, los trofozoitos eliminados por las heces, van a diferenciarse después en quistes, ¿no? Eh, Afecta principalmente el duodeno y yeyuno, no invade la mucosa intestinal y tiene tiempo de incubación de 2 semanas. Aquí el cuadro clínico es una diarrea aguda o una diarrea persistente, con pérdida de peso, puede haber síntomas de dispepsia, ¿no? Síntomas de dispepsia, distensión abdominal, dolor abdominal, anorexia, flatulencia o diarrea explosiva, maloliente, pérdida de peso. Y en forma crónica, pues el paciente puede tener distensión abdominal, heces malolientes, flatulencia, ¿no? Es una forma crónica de giardiasis. Y es muy difícil hallar los huevos en el examen directo de heces. En los niños pueden producir malnutrición, se puede dar en contagio de persona a persona en homosexuales. Otro factor de riesgo es el tratamiento de antiácidos, la hipogamaglobulinemia, principalmente inmunoglobulina A. El diagnóstico se hará por examen directo de heces, parasitológico seriado. Esta foto que ustedes ven ahí es desde inmunofluorescencia indirecta para los anticuerpos frente a los quistes. También se puede hacer la cuerda encapsulada, que es con una cuerda microscópica, ¿no? Una cápsula endoscópica, perdón. Y el tratamiento de lesiones con metronidazol, alternativo nitazoxanida. En pacientes inmunosuprimidos, pues metronidazol más albendazol.
pero frecuentemente utilizamos metronidazol y como ya se están dando cuenta, la nitazoxanida es otro agente importante. En cuanto a los ciliados, el Bacterium coli también tiene su forma de trofozoito y de quiste, ¿no? Trofozoito y de quiste, vean ustedes ahí la forma quística. La forma de trofozoito acá, una foto, sus cilios, y la forma quística, en otra foto. Igualmente por la contaminación de alimentos. Y este protozoo ciliado afecta el intestino grueso del cerdo, que es el reservorio de la infección. En caso de nosotros, nos afecta el intestino grueso, el colon ciego recto y sigmoide, y puede invadir la mucosa intestinal, causando disentería igualmente y enteritis, ¿no? A nivel, si es que hubiese invasión, puede producir úlceras planas, redondeadas y múltiples de cuello ancho, bordes edematosos, necrosis, escasa infiltración de neutrones. Ahora, la mayoría son infecciones asintomáticas y sintomáticamente puede producir diarrea, deshidratación, dolor. Igualmente síntomas inespecíficos. Puede haber, puede haber estreñimiento, diarrea, moco con sangre en las deposiciones, una colitis crónica. En este caso, el Palantidium también puede atravesar la pared intestinal y producir peritonitis, alcanzar pulmón, puede hígado y ganglios mesentéricos y apéndice. Igualmente haremos exámenes de heces, examen de parasitológico directo. En heces líquidas se observa el trofozoito, ¿no? Se reconoce por ser el protozoario de mayor tamaño y por su movimiento. Puede hacerse también raspados de úlcera en la endoscopía o colonoscopía y se pueden utilizar otro tipo de exámenes directos de heces, como la técnica de Berman, por ejemplo, IFI y cultivos. Aquí el tratamiento de elección también puede ser metronidazol o tetraciclinas. Y ya acabando la clase de parasitosis, vamos a echar mano a las coccidias. Principalmente son tres, bueno, hay cuatro, pero las que yo sé más por patogenicidad son tres: Cistoisospora, Cyclospora cayetanensis y Cryptosporidium. Cistoisospora belli, la demostración microscópica se hace como observando quistes grandes de forma típica y también, como vean ustedes en la foto ahí, por microscopía ultravioleta. Pero ¿qué tenemos en nuestro medio? Tenemos la tinción de Barr modificada. Se hace una tinción de 100 Nielsen, así como para tuberculosis, y se pueden observar los quistes, los ovoquistes de Cystisus brevei. Igualmente, estudios moleculares como PCR también se podría hacer. El tratamiento acá es sulfametoxazol. Y el paciente inmunosuprimido VIH en estadio SIDA, pues las coccidias son enfermedades definitorias de SIDA, ¿no? Y el tratamiento se hará con sulfas igualmente. La diferencia es que es a más dosis y más tiempo, hasta 3 a 4 semanas, por ejemplo. Otras alternativas, la ciprofloxacin. En este caso, el sulfametoxazol es el tratamiento de elección. La ciclospora cayetanensis, que también, al igual que la anterior, puede producir diarrea crónica, acuosa de gravedad variable, disentería y síntomas abdominales. El paciente puede tener diarrea abundante todos los días, 10 cámaras, 20 cámaras por día, por ejemplo, ¿no? Igualmente se va a tratar, igualmente el examen se hace por microscopía directa, inmunofluorescencia o la tinción de Barr modificada. Tinción de Barr modificada. El tratamiento igualmente es con sulfametoxazol en pacientes VIH 3 veces al día durante 3 a 4 semanas. Y el último es el Cryptosporidium. El más frecuente patogénico por el hombre es el parvum seguido de hominis, ¿no?
Aquí el paciente inmunosuprimido puede tener complicaciones más graves de malabsorción, emaciación. Los pacientes pueden llegar a caquéticos con baja de peso importante. Igual la diarrea es significativa. La tinción de Barr modificada es el examen que más usamos en el hospital. Claro, pueden haber inmunofluorescencia indirecta, microscopía, métodos moleculares de diagnóstico. Y si no hay un tratamiento de elección, en el paciente inmunocompetente se podrá dar nitazoxanida, pero en el paciente VIH positivo la terapia antirretroviral es el mejor tratamiento, la terapia antirretroviral. Y un régimen alternativo es la nitazoxanida. Y pues sí, a la vez que damos tratamiento antirretroviral, también iniciamos nitazoxanida. A medida que el paciente mejore sus defensas en el tiempo, también mejorará su cuadro, sus defensas para combatir a la nitazoxanida. Y aparte de las coccidias hay otro grupo que son las microsporidias. Quizás hayan escuchado de Enterocituzum, Encephalotisum, sí, ¿no? Microsporidium. Y también son causas de diarreas crónicas en el paciente, VIH. El tratamiento de elección en estos casos es el inicio de larga. Hay que iniciar el tratamiento antirretroviral para mejorar la inmunidad. Además de hacer un compromiso gastrointestinal, también puede ser una infección diseminada, ¿no? Igualmente, la inmunofluorescencia, métodos moleculares nos ayudarán a distinguir eh, los quistes de microsporidiasis. Formas diseminadas, como queratoconjuntivitis. Hasta el momento no hemos tenido no es muy frecuente en la práctica clínica la microsporidiasis, pero sí sería importante contar con métodos moleculares también para que nos ayuden a diagnosticar, porque muchas veces no lo pensamos o por falta de diagnósticos moleculares o inmunofluorescencia, quizás se nos pase ese diagnóstico, ¿no? Entonces, el albendazol es el tratamiento de elección, 2 a 4 semanas, pues puede ser más tiempo inclusive, y hasta en pacientes VIH más tiempo, hasta 6 meses. Y otros protozoos con otro rol no definido vendría a ser Blastocystis hominis. Todavía está la disyuntiva de que si es un patógeno comensal, perdón, si es un parásito comensal o es patogénico. Pero de no encontrarse otra causa de diarrea, por ejemplo, en el paciente VIH, se le podría dar, o en el paciente inmunosuprimido se le podría dar valor iniciando metronidazol. Entonces, ya acabando la clase, estas vendrían a ser la forma de contagio de blastocisis a través de la transmisión fecal oral. Muy bien, no sé si hasta aquí. Ese es un panorama general de las infecciones intestinales. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí, algún comentario para escucharlos. A ver. Sí, algún comentario, alguna pregunta. Todo claro, doctor. Muy bien, muchas gracias a todos ustedes por su atención. Bueno, igualmente le comparto las clases a su compañero, ¿no? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor.